Pero en esta mañana quisiera que hiciésemos un alto en el camino y fuésemos a Hebreos. Así que os invito a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 11. Y vamos a dar lectura, vamos a estar estudiando los versos 20 al 22. Pero vamos a comenzar nuestra lectura en el verso 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hasta aquí la palabra de Dios. Es cierto, ¿verdad?, que los últimos días o las últimas horas de nuestra vida siempre van a ser las más difíciles de asimilar. Cuando estás ahí en la cama y yaces, consciente de que te restan unas pocas horas en este mundo. El aliento de tu vida está a punto de expirar, tu vida está dando sus últimos hálitos. En esos momentos, esa situación puede caracterizarse, ¿verdad?, por un tremendo remordimiento por el pasado, por las cosas que han pasado. O quizás por un terrible temor al futuro, que es lo que te espera después de la muerte. O quizás esas horas finales pueden caracterizarse, ¿verdad?, por una paz inexplicable. ¿Has pensado alguna vez cómo será ese momento cuando estés tú a las puertas de la muerte? ¿Cómo será tu testimonio en el lecho de tu muerte? ¿Qué va a caracterizar los últimos momentos de tu vida? La realidad es que no nos gusta pensar en la muerte, ¿verdad? Y mucho menos en la muerte de uno mismo. Sin embargo, hacemos bien en meditar sobre ello. ¿Cómo enfrentarás tus últimas horas de vida en este mundo? Fue Martyn Lloyd-Jones quien en su lecho de muerte en 1981, muriendo de cáncer, escribió una nota a su esposa diciendo: no ores por sanación, no me detengas de la gloria. Y la pregunta de esta mañana que quiero haceros es: ¿cómo será tu muerte? La pregunta no es si moriremos, porque ciertamente moriremos si el Señor no viene antes a buscarnos. La pregunta es: ¿cómo moriremos? ¿Cómo serán esas últimas horas, esos últimos alientos? ¿Cuáles serán las meditaciones de tu corazón? Las reflexiones de tu vida cuando llegues al final
de la vida aquí en esta tierra. ¿Cómo será tu fe? ¿Dónde estará tu esperanza? Y es interesante que tanto Isaac como Jacob como José se caracterizan en este pasaje porque al final de sus vidas, en el lecho de su muerte, cada uno de ellos está enfrentando la muerte con una fe firme, con una fe sólida, con una fe segura. Los tres personajes están aquí a las puertas de la muerte, en su lecho de muerte, pero están sostenidos por su fe. Isaac, quien había envejecido, era viejo, el día de su muerte estaba muy cerca, cuando bendice a sus hijos, Jacob y Esaú, confiando en lo que Dios había prometido que sucedería en el futuro. Jacob, quien estaba en cama, enfermo, a punto de morir también en su lecho, cuando bendice a los hijos de José, Manasés y Efraín, aún sin ver lo que acontecería, pero sometiéndose plenamente a Dios. El mismo José, cuando va a morir, que proclama la esperanza de una promesa venidera de que Dios visitará a su pueblo y los libertará de Egipto. Estos tres hombres están aquí evidenciando una fe que la muerte no puede vencer. Y es interesante notar que Hebreos 11, hermanos, no describe a los grandes hombres de Dios. Hebreos 11 no es un desglose de los grandes hombres de Dios. Es cierto que sí, son hombres que destacan, ¿verdad? Destacan por su fe. Pero Hebreos 11 no es el capítulo de los héroes de la fe. El objetivo del capítulo no es mostrar a los héroes de la fe. El objetivo del capítulo es mostrarnos la fe que vence, la fe que permanece. Y el capítulo 11 pone la atención sobre la fe, describe cómo es la naturaleza de una fe genuina, una fe verdadera, una fe que permanece, una fe que es sólida, que es firme, que es estable. Es como un diamante, ¿verdad? No sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de observar un diamante. Se puede ver por internet. Pero un diamante, ¿verdad? Es un solo diamante, pero uno lo gira y empieza a ver diferentes caras. Un diamante tiene diferentes caras, diferentes lados, diferentes brillos. Esto es capítulo 11 de Hebreos. Es la fe mostrada desde diferentes ángulos. Y en este caso, los versículos 20 al 22, es una fe que la muerte no puede vencer. Estos tres hombres están aquí enfrentando el lecho de su muerte. Y su fe les hace salir victoriosos. Y yo quisiera que en esta mañana considerásemos tres evidencias de una fe que la muerte no puede vencer. Tres evidencias que vemos en estos tres hombres de Dios de una fe que la muerte no puede vencer. Y en primer lugar, se trata de una fe que confía en Dios. Es una fe que confía en Dios. Fijaros, Hebreos 11, verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Tenemos que hacer ahora un poco de volver ahí a los baúles y cajones de nuestra mente, ¿verdad? Recordar historias que no son tan comunes. Y vamos a practicar bastante en esta mañana y vamos a estar considerando varios pasajes en el libro del Génesis. Así que os invito a que abramos Génesis, comenzando en el capítulo 25. Tenemos ahí la historia de Jacob y Esaú. Génesis 25.
Leemos ahí en el verso 21 que oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Aunque Esaú, ¿verdad?, fue el primogénito, fue el primero en nacer, es interesante notar que Jehová ya había declarado a Rebeca, antes de que nacieran, que el mayor serviría al menor. Es decir, que Esaú serviría a su hermano Jacob. Y no solamente eso, sino que más adelante, en el verso 34, leemos que Esaú menosprecia su primogenitura. Al final del verso 34, así menospreció Esaú la primogenitura y la vende a su hermano Jacob por un guiso de lentejas, ¿verdad? Conocemos estas historias. Ahora bien, Isaac, su padre, Isaac es el hijo de la promesa, ¿verdad? Él es la descendencia que Dios había prometido a Abraham, sobre la cual se iba a cumplir el pacto. De hecho, Jehová confirma a Isaac el pacto que hizo con su padre Abraham en el capítulo 26 de Génesis. Génesis 26, verso 3. Jehová le dice a Isaac, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero notar, Isaac recibe la promesa, pero notar que versículos más adelante, inmediatamente después, verso 7, vemos a Isaac mintiendo, diciendo que Rebeca no es su mujer, sino que es su hermana, y mostrando así su total falta de confianza en Dios. Este es un hombre que ha vivido de primera mano la prueba de su padre Abraham. Este es Isaac. Este es el mismo que caminó con Abraham para ser sacrificado. Este es el mismo que le preguntó a su padre Abraham, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está? ¿Cómo vamos a hacer el sacrificio? Isaac vivió de primera mano la prueba de su padre Abraham. Isaac recibe ahora la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora es él el hijo de la promesa. Dios le habla y le ratifica el cumplimiento del pacto en su descendencia. Pero Isaac no confía en los planes de Dios. Y vemos cómo él miente acerca de su esposa. Luego llegamos al capítulo 27 de Génesis, donde Isaac bendice a sus hijos, Esaú y Jacob. Conocemos la historia, ¿verdad? Isaac es viejo, se acerca el día de su muerte, verso 2. He aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, puede ser en cualquier momento. Y Isaac quiere bendecir a su hijo Esaú. Así que llama a Esaú para bendecirle. Su preferencia es bendecir a Esaú, aun cuando Jehová ya había dicho que el mayor serviría al menor. Esaú nuevamente no confía en los planes de Dios y decide bendecir a Esaú. Sabemos, ¿verdad? Como Rebeca, su esposa, está escuchando esto. Rebeca ama más a Jacob. Isaac ama más a Esaú.
Así que Rebeca, su madre, convence a Jacob para que engañe a su padre y se haga pasar por Esaú y reciba la bendición de su padre. Isaac es viejo, ha perdido la vista, no puede ver. Conocemos cómo Jacob hace todas las artimañas posibles para engañar a su padre. Se pone pelo, ¿verdad?, para que cuando le palpe su padre sea engañado. Y los planes de Jacob son frustrados. Jacob, que quería bendecir a su hijo Esaú, engañado por él, por su hijo Jacob, bendice a Jacob. Y vemos ahí en el verso 28, capítulo 27, verso 28, la bendición de Isaac a su hijo Jacob. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos. Este es Jacob pensando que está hablando con Esaú. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Así que Isaac bendice a Jacob, engañado por él. Ahora, cuando Esaú regresa, ¿verdad?, y entra para que Isaac, su padre, le dé la bendición, Isaac se da cuenta del engaño. Fijaros en el verso 33, la reacción de su padre. Y se estremeció Isaac grandemente. Isaac, su padre, se estremece, se da cuenta de que su plan ha sido frustrado, de que los planes de Dios han podido con él, de que el plan de Dios no puede ser cambiado, que la voluntad de Dios es inamovible. Y fijaros cómo termina el verso 33. Yo le bendije y será bendito. Y aun cuando Esaú, ¿verdad?, reclama la primogenitura, Isaac no procura cambiar su bendición. Isaac se da cuenta de que este es el plan de Dios. Isaac no retira la bendición que le dio a su hijo Jacob, sino que ahora Isaac empieza a confiar en que esos son los planes de Dios. Y bendice a Esaú, ¿verdad? Pero fijaros cómo ahora bendice a Esaú sabiendo que es Esaú y confiando en Dios. Verso 40, Génesis 27, 40. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Isaac demuestra al final de su vida que confía en Dios. Por encima de sus planes, por encima de sus preferencias, por encima de su voluntad está la voluntad de Dios, los planes de Dios, en los que ahora sí Isaac empieza a confiar. Y vemos esto reiterado cuando Jacob tiene que escapar, ¿verdad?, por temor a su hermano. Su hermano Esaú acaba de enterarse que ha sido traicionado y quiere matar a Jacob. Jacob escapa de su casa. Y vemos cómo Isaac, su padre, ahora confirma a su hijo Jacob la bendición de Abraham. Notar capítulo 28, verso 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Isaac confía en los planes de Dios y sabe que en Jacob, su hijo, el menor, es en quien se va a cumplir la promesa de Dios. La promesa que Jehová le dio a él mismo, a Isaac, y a su padre Abraham. Este es Isaac, quien por fe bendice a Jacob respecto a cosas futuras, cosas venideras.
planes que sucederían en el futuro, cosas que vendrían basándose en la promesa de Dios. Isaac demuestra tener plena certeza del cumplimiento que Dios ha prometido. Isaac comprende lo que Dios había prometido. Isaac ahora entiende que lo que Dios ha dicho se va a cumplir por encima de su plan, por encima de su preferencia. Isaac confía totalmente en que la palabra de Dios se va a cumplir. Esta es una fe que se evidencia en lo que confiamos. Y la pregunta es, ¿en qué confiamos nosotros? ¿Confiamos en Dios? ¿Confiamos en los planes de Dios? ¿Confiamos en la voluntad de Dios o confiamos en nosotros mismos? ¿Confiamos en nuestros planes? ¿Confiamos en nuestra voluntad? ¿En qué confiamos? La fe genuina confía aún en las cosas venideras. No porque son imaginaciones nuestras, sino porque dependen de Dios, porque son los planes de Dios. Y Dios siempre cumple, aún por encima de nuestras artimañas y de nuestros planes. Y aún en el hecho de nuestra muerte podemos estar seguros, ¿verdad?, de que el plan de Dios se cumple. En segundo lugar, este pasaje nos muestra también una fe que se somete a Dios. No solamente una fe que confía en Dios, sino también una fe que se somete a Dios. Notar verso 21, Hebreos 11, 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob no solamente había recibido la bendición de su padre Isaac, cuando él sale huyendo, ¿verdad? Sale huyendo de Esaú, recibe la bendición, la confirmación del pacto sobre él, el pacto que Dios ha dado a Abraham, que luego ha pasado a Isaac y ahora pasa a Jacob. No solamente es su padre quien se lo dice, sino que el mismo Jehová confirma el pacto con Jacob. Si volvemos a Génesis otra vez, lo vemos ahí en el capítulo 28. Jacob había huido angustiado y ahora recibe la fortaleza de Dios, el consuelo de Dios. Verso 14, Génesis 28, 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tremenda promesa, hermanos. Tremenda promesa. Y conocemos, ¿verdad?, cómo Jacob deja esa tierra, se va a casa de Labán, donde pasa ahí 21 años. Dios le da descendencia ahí. Allí sirve a Labán durante todos esos años, hasta que Dios le dice de nuevo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Capítulo 31, verso 3. Yo estaré contigo. Jacob ahora regresa a Canaán y está de nuevo angustiado porque tiene que reencontrarse con Esaú. Tiene que reencontrarse con él. Han pasado muchos años, no sabes cómo va a reaccionar, pero sí vemos a un Jacob angustiado, un Jacob que está teniendo temor, hasta el punto, ¿verdad?, de que distribuye a todos los que van con él, a toda su familia, los sirvientes, los descendientes, los ganados, en diferentes campamentos, para tratar de calmar la posible ira de su hermano Esaú.
y por proteger a su familia se queda en una noche solo. Y vemos ahí en el capítulo 32 cómo Jacob lucha con Dios. Y el capítulo 32, verso 30, nos dice que Jacob dice estas palabras: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Notar, este es un Jacob que está viviendo angustiado toda su vida, que está viviendo en temor y que solamente el consuelo de Dios, solamente un Dios que ha prometido estar con él hasta que haga lo que le ha dicho. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vemos luego más adelante cómo Jacob regresa a Betel, ¿verdad? El reencuentro con su hermano es excelente y en el capítulo 35 él regresa a Betel, donde Jehová confirma nuevamente su pacto para con él. Verso 35, verso 3. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Este es el Dios que promete, que cumple lo que promete. Este es el Dios que cumple lo que promete. El que ha estado conmigo en el día de mi angustia, el que ha estado conmigo en el camino que he andado. Y luego fijaros, verso 11, Génesis 35, 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Jacob es un hombre que está aprendiendo a someterse a los planes de Dios. Jacob habita, ¿verdad?, en Canaán, donde había morado su padre Isaac. Luego Génesis nos introduce la historia de José, quien era su hijo preferido, a quien amaba más que al resto. Pero vemos que Dios le quita a su hijo preferido. Sus otros hijos, los hermanos de José, engañan a su padre Jacob, ¿verdad? Lo venden, le dicen a su padre que probablemente ha muerto. Lo engañan de nuevo a Jacob, el engañador. Está siendo ahora engañado por sus propios hijos. Su hijo más amado aparentemente está muerto. Y su corazón se angustia de nuevo. Notar capítulo 37. Verso 34, Génesis 37, 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo, José, muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Jacob de nuevo angustiado. Y años más tarde, ¿verdad?, vemos como sus hijos regresan a Egipto buscando comida. Yo sé que estamos saltando muchos años, espero que conozcáis o tengáis una idea de la historia. Pero los hijos de Jacob necesitan ir a Egipto porque hay hambre en la tierra y van buscando comida. Y vemos de nuevo la angustia de Jacob. Sus hijos van a Egipto, José les recibe, no se descubre ante ellos y les pide que quede ahí con ellos su hermano Simeón. Envía a sus hermanos de vuelta a su padre porque él quiere ver a su hijo menor, Benjamín. Así que los hermanos, los hijos de Jacob,
regresan con la comida y leemos ahí en el capítulo 42, verso 36. Entonces su padre, capítulo 42, verso 36, entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, José es el hijo que supuestamente ha muerto. Ni Simeón tampoco, Simeón ha sido quedado como, digamos, como prueba allí con José en Egipto. Y ahora a Benjamín le llevaréis. Fijaros lo que responde Jacob: contra mí son todas estas cosas. Contra mí son todas estas cosas. Y conocemos cómo el hambre continúa en la tierra. Jacob se niega a que Benjamín sea enviado a Egipto, pero nuevamente hay hambre y necesitan regresar a Egipto para buscar más comida. Jacob dice en el verso 14, capítulo 43, verso 14: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano, a Simeón, y a este Benjamín a quien vais a llevar. Si he de ser privado de mis hijos, séalo. Este es Jacob reconociendo que tiene que someterse a Dios. Hace un poco acaba de decir: contra mí son todas estas cosas. Yo no voy a permitirlo. Yo no voy a permitir que se haga esto contra mí. Me habéis sacado 2 hijos, no me sacaréis más. Y él se da cuenta que tiene que someterse a los planes de Dios. Si he de ser privado de mis hijos, séalo. Más adelante, cuando sus hijos regresan, ¿verdad?, de que José vive, de que José no ha muerto, sino que vive y es el que tiene más poder en Egipto después de Faraón. Notar la reacción de Jacob. Capítulo 45, verso 26. Génesis 45, 26. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Verso 27, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José había enviado para llevarlo, su espíritu revivió. Y este es tratando de expresarnos la situación de este hombre. Este es un hombre angustiado por su vida. Ha vivido toda su vida angustiado y ahora está comprendiendo que tiene que someterse a los planes de Dios, de que él no sabe lo que está sucediendo. Él tiene que someterse al plan de Dios. Y fijaros luego más adelante, capítulo 46. Salió Israel, este es Jacob, con todo lo que tenía, capítulo 46, verso 1, y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. De nuevo Dios hablando con Jacob. De nuevo Dios confirmando a Jacob su promesa. Y Jacob sometiéndose a los planes de Dios. Es que no hay otro remedio en la vida, hermanos. No hay otro remedio en la vida más que someterse al plan de Dios. Y llegamos al punto que destaca el autor de Hebreos.
capítulo 48. Jacob ya ha regresado, ¿verdad? Se ha reencontrado con su hijo José. Toda su familia ahora está viviendo allí y poseen todo lo que necesitan. Y ahora Jacob está en sus últimos momentos de vida. Capítulo 48, verso 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, es decir, Jacob, y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y luego más adelante, verso 11. Y dijo Israel a José: no pensaba ver yo tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Estos son los planes de Dios, hermanos, a los que tenemos que someternos y que Jacob está aprendiendo a someterse a ellos. Entonces José los sacó de entre sus rodillas a sus hijos, se inclinó a tierra y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y extendió su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede cruzadas, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y luego vemos verso 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Este es Jacob sometiéndose a los planes de Dios. Ya sé que es así. Ya sé que es al revés de lo que parece. Ya lo sé, hijo mío. Pero estos son los planes de Dios. He aquí un hombre que aprendió a someterse a los planes de Dios. Por eso el autor de Hebreos, en el verso 21, dice que Jacob adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob se inclinó en adoración. No es mi plan, no es mi voluntad, no son mis deseos, no son mis preferencias. Me someto a los planes de Dios. Reconozco que es Dios. Que es Dios quien me ha guiado, que es Dios quien me ha guardado. Es Él quien ha cumplido todo lo que ha prometido. Y le adoro a Él. Y me inclino ante Él. La fe se evidencia en un sometimiento a Dios y a sus planes. Y la pregunta para nosotros es si nos estamos sometiendo a Dios. Si te estás sometiendo a los planes de Dios, si estás reconociendo
los planes y la obra de Dios en tu vida y tú te inclinas ante Él en adoración, o por el contrario estás tratando de rebelarte, de imponer tus propios planes. La pregunta es si adoras a Dios en medio de esa aflicción, en medio de esa prueba, aún en el lecho de tu muerte, adoras a Dios. La fe se somete a Dios, la fe se somete a la voluntad de Dios, la fe adora a Dios, se inclina ante Él. Y notar por último, en tercer lugar, no solamente una fe que confía en Dios, una fe que se somete a Dios, sino también una fe que espera en Dios. Hebreos 11, verso 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Jacob había transmitido, ¿verdad?, a su hijo José, lo acabamos de leer. Había transmitido lo que Dios le había prometido. Este es cómo pasar las promesas de Dios de generación en generación. Jacob le había transmitido a José lo que Dios había dicho acerca de la gran descendencia, acerca de que iban a heredar la tierra, una heredad perpetua. Lo leímos en el capítulo 48 de Génesis, verso 4. He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y Jacob confirma a José que Dios les va a hacer volver a la tierra. Fijaros, verso 21, regresando a Génesis, capítulo 48. Verso 21, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y esto es lo mismo que José también transmite a sus hermanos. Notar que José es quien menciona la salida de los hijos de Israel. Si vamos al capítulo 50, verso 24. Y este es el punto del pasaje de Hebreos 11. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta es la fe de José, ahora en su lecho de muerte, esperando en Dios, esperando en las promesas de Dios. Dios lo había prometido, Dios lo iba a cumplir y José tiene esta plena certeza de que Dios les haría volver a la tierra. Así que de la misma manera que su padre, ¿verdad? José pide también que sus huesos sean llevados. Dice el pasaje que dio mandamiento a sus hermanos para que sus huesos fuesen llevados de Egipto a Canaán. Lo vemos en el verso 25, Génesis 50, verso 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Por fe José está esperando en Dios. Su esperanza está puesta en las promesas de Dios. Fijaros lo que dice, Dios ciertamente nos visitará. Fijaros, verso 24 y verso 25, se repite lo mismo. Dios ciertamente os visitará. Dios ciertamente os visitará. Y hay un énfasis aquí, de que es una realidad, no es algo probable, es una certeza. Dios visitará a su pueblo. Lo leímos, ¿verdad?, en la lectura devocional en esta mañana, en Éxodo 3, donde allí dice, yo visito a mi pueblo, dice Jehová.
José en su lecho de muerte recordando a sus hermanos las promesas de Dios, de que Dios va a visitar a su pueblo, de que Dios los va a llevar de regreso a la tierra. José mostrando la esperanza en lo que Dios ha dicho. José no lo está viendo, pero él está teniendo esperanza en lo que Dios ha dicho que va a hacer. José demostrando tener una confianza absoluta en la palabra de Dios. Ni aún en sus últimas horas de vida le han hecho dudar de la promesa de Dios. Dios ciertamente os visitará. Y la promesa permaneció durante 430 años. 430 años, hermanos. Hasta que Dios cumple su promesa y el pueblo es librado de Egipto, llevado de regreso a Canaán, y es Moisés quien toma los huesos de José, Éxodo capítulo 13, y son enterrados en Canaán. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Qué estás esperando? ¿En quién estás esperando? ¿En qué estás esperando? ¿Dónde está tu esperanza? El pasaje que acabamos de estudiar en esta mañana nos muestra cómo es una fe que la muerte no puede vencer. Ahí cuando estás en el lecho de muerte, en tus últimas horas de vida, una fe que permanece firme. Una fe que confía en Dios, ¿verdad? Una fe que espera en Dios. Una fe que se somete a Dios. Pero no solamente cuando llegue el momento de nuestra muerte, no solamente cuando estés dando los últimos suspiros de la vida, sino también en esos momentos de angustia de nuestra vida, ¿verdad? En esos valles de sombra de muerte, como dice el salmista. Cuando estás en el valle de sombra de muerte, esos momentos de la vida que te afligen, quizás momentos de lucha, quizás momentos de enfermedad, quizás momentos de debilitamiento, quizás momentos que no comprendes, quizás momentos que no entiendes, quizás momentos que estás desconfiando de la providencia de Dios. ¿Es esto lo que el Señor quiere para mí? ¿Es esto lo que el Señor ha puesto para mi vida? Momentos en los que tus planes fracasan, momentos en los que te das cuenta que tus planes no van adelante, tus preferencias no van adelante. Cuando todo parece que está al revés. Esos momentos de valle de sombra de muerte. Es en esos momentos, hermanos, donde nuestra fe tiene que aprender a confiar en Dios. A confiar en sus promesas. Esta es la experiencia de la vida de Isaac. Confiando en las promesas de Dios. Confiando en lo que Él ha dicho. Es en esos momentos cuando tenemos que aprender a someternos a Dios. Esto es lo que pasó en la vida de Jacob. Son inexplicables las cosas que pasan. Todo parece que no tiene sentido. Pero Él siempre está con nosotros. No te dejaré. Nunca te dejaré. Es en esos momentos de valle de sombra de muerte donde tenemos que aprender, ¿verdad?, a esperar en Dios. No esperar en lo nuestro, esperar en Dios, esperar su liberación. Él ha prometido que nos dará también la salida. Él nos va a dar la salida. Él no nos abandona. Nada nos va a arrebatar de su mano. Nuestra esperanza es segura, es firme.
Es en esos momentos de valle de sombra de muerte donde nuestra fe es una fe que la muerte no puede vencer. Vamos a orar para terminar. Señor, te alabamos en esta mañana por tu palabra y reconocemos, Señor, que tú eres Rey soberano, tú eres Señor sobre todo. Tú eres quien ha establecido todos los tiempos, todas las épocas, nada se escapa de tu mano. Tú sabes, Señor, la hora de nuestra partida. Tú sabes, Señor, los sufrimientos que vivimos. Sabes las angustias que aún vamos a pasar. Sabes las aflicciones que nos esperan. Y todo, Señor, está en tu mano, está controlado por ti. Te alabamos, Señor. Queremos descansar en esa promesa, queremos que nuestra fe crezca confiando en ti, sometiéndonos a ti, esperando en ti. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.